A continuación tenemos la participación del doctor José Elías García. Él es médico genetista del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, o CIBO. Él es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, es jefe del Laboratorio de Diagnóstico Bioquímico de Enfermedades Lisosomales de la División de Genética de CIBO, es miembro del Grupo de Expertos en Enfermedades Lisosomales de nuestro instituto, del IMSS. Actualmente él es presidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana, en donde se encuentra muy activo. Por eso ya mencionaba el doctor Mach que conoce diferentes organizaciones en el mundo. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana y además pertenece al Consejo Mexicano de Genética, de la American Society of Human Genetics y de la Sociedad Mexicana de Medicina Genómica. Además, es un miembro destacado de nuestra red transversal de investigación en enfermedades raras del IMSS y tiene un podcast fabuloso que todos los que estamos interesados en el tema lo adoramos. Es algo muy serio, tiene por nombre Rare 5 y Rare Spotlights, y son 5 minutos en los que todos los días nos regala los aspectos generales de una de las 7,000 enfermedades raras, de la mano de expertos. No hay rostros, únicamente información sumamente valiosa. Los invito a visitarlo. Y esta mañana nos va a hablar del impacto de la medicina de precisión en el diagnóstico de las enfermedades raras. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Aide. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana de Pediatría como organizadores de este simposio. La presentación que el doctor March ha dado en relación a la inteligencia artificial en medicina de precisión es muy importante. Y bueno, yo les voy a hablar del impacto que tiene el uso de herramientas de medicina de precisión en el diagnóstico de enfermedades raras. Para empezar, les diría que somos afortunados porque vivimos en la convergencia de dos grandes revoluciones. La primera es la revolución genómica, que inició hace ya 22 años con la publicación del borrador y ahora la secuencia completa del genoma humano, donde estamos viviendo los frutos de esa tecnología a través de secuenciación de segunda y tercera generación para llegar a diagnósticos. Y además estamos también en la revolución de la inteligencia artificial. La convergencia de estas dos revoluciones nos permitirá en el futuro cercano avanzar de manera insospechada en el diagnóstico de enfermedades. Y bueno, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Además, estamos asistiendo al cambio de paradigma en la atención de los pacientes. Muchos de nosotros aprendimos medicina basado en signos y síntomas. Nuestros profesores y probablemente nosotros aprendimos a hacer medicina de esa forma. Los alumnos en la actualidad, la medicina que aprenden la hacen en medicina basada en evidencias, en ensayos clínicos y cómo poder trasladar esta información al campo clínico. Pero los nuevos médicos, y probablemente los que están iniciando carrera, van a aprender medicina en el paradigma de la medicina de precisión, donde los diagnósticos van a estar basados en algoritmos. Y el uso de herramientas de inteligencia artificial no va a ser algo escogible o decisorio de la persona, sino va a ser una necesidad y algo que va a ser importante para el uso de la práctica clínica en todos lados. En este sentido, aparece el enfoque de la medicina de precisión, que es poder atender a pacientes de manera rápida, eficiente, basada en su información genética y de una manera que modifica el enfoque de la medicina tradicional, donde tenemos un tratamiento para toda la población y mediante ensayos de prueba y error vamos encontrando el diagnóstico adecuado, a la medicina de precisión, donde sabemos cuál es el medicamento adecuado y la dosis adecuada basado en la información genética que un paciente nos puede dar. Esta medicina de precisión tiene 5 P's. La primera es que es predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional. Y de esta manera se adapta a cada persona lo que necesita para prevenir, para tratar y para prevenir complicaciones de las enfermedades que esté presentando.
Hay muchas aplicaciones clínicas actuales que la medicina de precisión tiene, en oncología, en farmacogenética, lo vamos a ver ahora en enfermedades raras, y también en cardiología, como lo presentó Santiago. La medicina de precisión no es una idea, es una realidad, y está transformando la vida de las personas al hacer más eficiente el manejo y tratamiento de sus padecimientos. ¿Cómo lo puede hacer? Pues finalizando o reduciendo las odiseas diagnósticas, les voy a dar algunos ejemplos, permitiendo acceso a tratamientos adecuados o incluso personalizados o privados. Un medicamento, un tratamiento exclusivo para una persona. Puede permitir también planificar, tomar mejores decisiones reproductivas en las parejas que padecen estas enfermedades y también generando comunidades y redes de apoyo a través de redes sociales. Este impacto humano es el verdadero motor que impulsa el desarrollo de la medicina de precisión, más avanzado en los países del norte global, pero en nuestros países también es una realidad que está siendo cada vez más palpable. Sin embargo, la medicina de precisión no es la panacea. Hay algunos dilemas que debemos tomar en cuenta, como ya lo mencionaba Santiago, la privacidad de los datos, algo que es muy palpable para nosotros, la desigualdad en el acceso a este tipo de tecnologías, la falta de marcos regulatorios en nuestros países y sobre todo la falta de personal médico capacitado para la aplicación de estos procesos y tecnologías. Además, es muy importante tomar en cuenta que toda la información genómica que en este momento se genera requiere de inteligencia artificial para analizarlo. Ya no podemos hacerlo sin ella. Sabemos que nuestro genoma tiene 3.4 millones de pares de bases. Eso cabe en un USB. Un genoma completo son 100 gigabytes. Tenemos entre 4 y 5 millones de variantes cada persona y la diferencia entre nosotros, entre cada uno de nosotros, es del 0.01%. Y esto implica, pues, retos tecnológicos para la aplicación y el uso de estas tecnologías. Por lo tanto, la inteligencia artificial es necesaria para el análisis. La inteligencia artificial potencia el diagnóstico, permitiéndonos análisis masivos de datos, identificando patrones que probablemente nosotros no podamos hacerlo de manera intuitiva, nos permite comparar continuamente datos y bases de datos anteriores y, como lo mencionaba también Santiago, el reanálisis periódico de casos que están sin concluir. Y esto permite establecer ecosistemas colaborativos globales e incluso interpaíses. Y esto es muy importante. Sin embargo, ¿ustedes saben cuál es el uso actual de la inteligencia artificial en este momento? El 40% de las herramientas de inteligencia artificial en este momento se utilizan en diagnóstico. Hay mucho por explorar en otras ciencias, en genómicas y en otras ciencias ómicas, para potenciar el uso que estas herramientas tienen. Y aquí, sabiendo que este es el mayor uso que le podemos dar, voy a entrar ya en el terreno de las enfermedades raras. Como ya mencionaba Aide, son más de 7,000, más de 300 millones de personas afectadas. En promedio son 6-7 años para llegar a un diagnóstico. El 80% son de origen genético y la mitad de los pacientes son de origen pediátrico. Entonces, para estos pacientes la odisea diagnóstica es la norma. Múltiples consultas, múltiples estudios y una incertidumbre que en muchas ocasiones termina antes de que cuando el paciente fallece. Esta odisea diagnóstica es lo que tenemos que trabajar para reducirla y para acelerar los diagnósticos. Y el principal problema con estas enfermedades es que por su baja prevalencia no las conocemos. Yo no conozco ningún genetista que en su sano juicio conozca las 7,000 enfermedades. De hecho, ni siquiera tenemos una base de datos que los nombre. La más completa es Orphanet. Y sigue habiendo algunas discrepancias entre cuáles sí y cuáles no. Como les mencionaba, esta odisea diagnóstica tiene algunos datos. En promedio se consultan de 6 a 13 médicos antes de llegar a un diagnóstico, de 5 a 6 años para llegar al diagnóstico. Más del 20% de los casos tienen más de una década esperando el diagnóstico y 1 de cada 3 pacientes va a fallecer antes de tener ese diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las dificultades actuales si tenemos herramientas que nos permitan acelerar estos diagnósticos? Pues algunos de ellos ya los mencionó Santiago.
la asistencia está fragmentada, el acceso a estas tecnologías es limitado, hay sesgos en el diagnóstico y en el fenotipo es inconsistente. Por lo tanto, tenemos que estandarizar el uso de estas herramientas para llegar más rápido al diagnóstico. Tenemos que ser más eficientes a la hora de describir a los pacientes, para eso hay herramientas de fenotipado. Tenemos que aprovechar las oportunidades para reducir estas décadas de odisea de diagnóstico a semanas. Y finalmente hay algunos sesgos que tenemos que reducir, como la poca representatividad que tenemos como poblaciones latinoamericanas en estas grandes bases de datos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a llegar a diagnósticos, ya mencionaron algunas herramientas de diagnóstico facial. Hay herramientas que nos permiten analizar genomas en tiempo récord para buscar variantes y para establecer correlaciones fenotipo-genotipo sin lo que llamamos laboratorios en seco. Estudios funcionales que no necesitan de un laboratorio para hacer más eficientes la interpretación de estas variantes. Y hay riesgos y desafíos que debemos tomar en cuenta, pero también oportunidades. Algunas ya las mencioné: reducir el tiempo de diagnóstico, descubrir nuevas variantes o nuevos síndromes y personalizar los tratamientos. Uno de los riesgos más importantes que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, son los sesgos algorítmicos y el sobreinterpretación de variantes con significados inciertos, entre otras. También es muy importante tomar en cuenta que toda investigación que se realiza en enfermedades raras impacta en el campo de las enfermedades no raras. Y este es uno de los paradigmas de la medicina de precisión, en los cuales no nada más porque se trate de una población minoritaria y porque las enfermedades sean poco probable que las veamos, no se debe hacer investigación en ellas. Hay muchos ejemplos. Una de las enfermedades con las que trabajo, enfermedad de Gaucher, el conocer la fisiopatología de esta enfermedad ha permitido generar dianas terapéuticas para el manejo de Parkinson, por ejemplo. De una enfermedad rara se puede conocer nuevos mecanismos fisiopatológicos que impactan en enfermedades comunes. Y de aquí yo mencionaría algunos pilares que la medicina de precisión tiene en relación a las enfermedades raras. Herramientas genómicas avanzadas, el fenotipado correcto, la estandarización mediante el códigos, el Human Phenotype Ontology, la integración de los datos en plataformas, el uso de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo marcos regulatorios que protejan la privacidad y la equidad de las personas y de los pacientes y de los médicos. Hay rutas diagnósticas, Santiago ya mencionaba una. Primero, hay que clasificar al paciente desde el punto de vista clínico. Luego, hay que firmar consentimiento informado para el uso de todas estas herramientas. Hay que hacer pruebas escalonadas, paneles, exomas, genomas, otras ómicas. El análisis multidisciplinario asistido por inteligencia artificial con profesionales. Y finalmente, aquellos casos que no se resuelven, establecer cada cuánto tiempo se va a reanalizar. Y este es un modelo iterativo que permite estar actualizando con las actualizaciones de bases de datos la interpretación que damos a las variantes que estamos encontrando. Estas tecnologías las tenemos al alcance de la mano: y secuenciación de siguiente generación, secuenciación de exomas, genomas y sobre todo bases de datos. Esto reduce costos, aunque parece tecnología muy cara, en realidad es más barato usarlas que no usarlas. Aparte de estas herramientas, secuencias largas, secuencias cortas, hay procesos innovadores importantes. Hay un proyecto en este momento que se llama el Pangenoma Humano, que está enfocado a reconocer cuáles son todas las variantes que existen en el genoma humano que nos permite interpretar mejor las variantes que encontramos. Y algo que yo menciono mucho, cuando hablamos de la poca representatividad que la población latinoamericana tiene, el estar mejor representados no impacta solamente en nuestra población, sino también en poblaciones caucásicas, porque permite interpretar mejor estas variantes. Entonces es un ganar-ganar para todos. El diagnóstico de precisión va a generar muchos beneficios: certeza y mejor pronóstico, eliminar estudios innecesarios, clarificar mejor los riesgos de recurrencia, que es una de las preguntas importantes para estas familias, reduce el aislamiento de las personas que padecen estas enfermedades, ayuda a mejorar el manejo integral de estos pacientes y sobre todo mejora las opciones reproductivas de las familias que desafortunadamente padecen estas enfermedades. La intervención temprana nos permite modificar la historia natural de la enfermedad
y reconocer el origen genético de estos padecimientos, intervenir precozmente, prevenir, asesorar a las familias y, lo más importante, mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades. Santiago hablaba de indicadores y cuando utilizamos estas herramientas, pues hay que tomar en cuenta números. Esto es lo ideal, los estándares ideales que deberíamos tomar en cuenta si utilizamos un programa de medicina de precisión para enfermedades raras. Debemos llegar al diagnóstico en menos de 6 meses. Nuestras tasas diagnósticas deben ser del 40% y al menos el impacto terapéutico debe ser cercano al 25%. Pero lo más importante y que es lo más difícil es lograr la equidad en el acceso en el 100% de las personas que acuden a estos procesos. Y bueno, el reanálisis efectivo en promedio 15%. Esto es lo ideal, la realidad es otra. Y para eso requerimos utilizar diferentes estándares, como les mencionaba, fenotipificar. La descripción clínica de un paciente es importante, pero la codificación de ese fenotipo es lo más importante para hacer una adecuada interpretación. Hay que usar bases de datos como MIM, Orphanet, por ejemplo. Trabajar en redes colaborativos. El futuro de la medicina de precisión es colaborativo, no hay de otra. Y establecer biobancos con estas categorías que sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables, que son las nuevas categorías de los biobancos. En nuestros países latinoamericanos tenemos brechas. Lo que les mencionaba, la subrepresentación es muy importante. Estábamos en el 2% hace 10 años, subimos a un 3% y ahora bajamos al 1%. Entonces, es muy importante insistir en que nuestras poblaciones estén representadas. La capacidad o el acceso que las personas en América Latina tienen a estas tecnologías es muy limitado y lo que les mencionaba también, los médicos genetistas y otras especialidades son muy escasas. Acabamos de hacer un estudio en la red en el cual sabemos en toda América Latina hay 1,250 médicos genetistas. Es el mismo número de médicos genetistas que hay en Estados Unidos. Esto nos da en promedio un médico genetista por cada 500,000 de habitantes. Es algo que tenemos que reducir sí o sí. Hay muchos desafíos, la equidad, la protección de familias vulnerables, la privacidad de los datos, el consentimiento informado adecuado, como lo mencionaba Santiago, y la integración en estos sistemas públicos de salud. También hay barreras que tenemos que considerar: la infraestructura, los costos, la escasez de genetistas, la subrepresentación y la falta de marcos regulatorios, pero también hay formas de reducir estas brechas como la colaboración regional, la telemedicina, las iniciativas de capacitación masiva y proyectos de secuenciación poblacional, como ya hay algunos ejemplos en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina y en Chile, entre otros. Ustedes van a decir esto, pues muy bien, qué bonito. Les voy a poner un ejemplo real. Acabamos de participar en este hackathon, el primer hackathon iberoamericano de enfermedades raras no diagnosticadas. Es el cuarto hackathon que se realiza en el mundo. Primero fue en 2023 en Estocolmo, 2024 en Países Bajos y el anterior, el más reciente, 2025, en la Clínica Mayo en Estados Unidos. Y este se realizó en Murcia, España. Participamos 140 investigadores, 12 casos evaluados, 5 de América Latina. En ese hackathon, en estos 2 días, se completaron 5 casos y 3 por resolver en los siguientes 100 días. Eso nos da una eficiencia de más del 50%. Y tuvimos un paciente mexicano de Guadalajara, el cual fue diagnosticado con una variante en el gen PTDSS1 que produce el síndrome de Lenz-Mayeski. También en este marco, en este congreso, establecimos la Declaración de Murcia, que establece 10 fundamentos para la aplicación de las ciencias genómicas en enfermedades raras para toda la población, que los invito a leer y a adherirse a él. El futuro nos promete diagnósticos más rápidos y precisos. Todos estos avances son necesarios, pero requerimos de la cooperación y del apoyo entre todos. El costo de un paciente para este hackathon, promedio $5,000. Es algo bastante difícil de conseguir para nosotros, pero es una realidad que se lo podemos hacer trabajando en equipo. ¿Cuál es la conclusión? Este es un paradigma que tenemos que adoptar sí o sí.
esta transformación es temporal, hay que reducir la odisea diagnóstica, hay que adherirnos a este futuro, hay que integrarnos a la tecnología, hay que tomar en cuenta los desafíos éticos y sobre todo considerar que el receptor y el beneficiario de estas tecnologías es el paciente. El futuro de las enfermedades raras se está redefiniendo por estos avances y nos permite o nos promete diagnósticos más rápidos, más efectivos y mejores resultados para miles de personas en nuestro planeta. El futuro es ahora. La medicina de precisión en enfermedades raras no es una promesa, les acabo de mostrar un ejemplo. Es difícil acceder, sí, pero es una realidad. Y tenemos todas las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Lo que necesitamos es trabajar colectivamente. Y con esto les agradezco su atención. Como lo mencionaba la doctora Aide, formo parte de la red transversal de enfermedades raras del Instituto y les invito a seguir nuestras actividades a través de estos podcasts y de esta revista que está enfocada a enfermedades raras y lisosomales, todo en español. Muchísimas gracias.